Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Janet Vázquez, como siempre encantada de saludarles. Y hoy vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con Guadalajara, pero también que tienen que ver con lo que son las mujeres, lo que es el activismo, en fin, muchos temas en los que vamos a platicar con la regidora de Morena en Guadalajara. Ella es Candelaria Ochoa. Así que quédese con nosotros, tenemos varios temas de los que vamos a platicar el día de hoy. Y bien, pues me da mucho gusto saludar a la regidora que por fin la tenemos aquí en ese estudio de Búnker Informativo. Ella pues tiene una amplia trayectoria política, ha sido diputada, ha estado también como pues titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es doctora en Ciencias Sociales, así que bueno, pues tiene mucho que compartirnos. Actualmente está como regidora en el municipio Tapatío y bueno, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Janet, por estar aquí, por invitarme y porque habíamos cancelado la ocasión anterior porque me enfermé poquito, pero ya estamos aquí. Qué bueno buena que ya voz está para recuperada. hablar. Perfecto. Bueno, pues en sus redes sociales se describe como feminista. Sí. ¿Y le duele la violencia actual hacia las mujeres? Fíjate que me defino como feminista porque aun cuando yo no conocía mucho, en la preparatoria, hoy mis compañeros me recuerdan que en una clase nos dijeron que presentáramos un tema y yo presenté el tema del aborto. Yo tenía 16 años, entonces a partir de ahí empecé a leer mucho más y luego en la Facultad de Psicología leía a las psicoanalistas feministas y bueno, pues me hice activista realmente con argumentos científicos, pero también con la práctica del día a día. Así que, bueno, pues me defino como feminista porque me duele la realidad que vivimos las mujeres. Y digo que la vivimos porque aun cuando yo he vivido procesos como de resiliencia y procesos en los que no he permitido las violencias hacia mi persona, en general no nos enseñan a las mujeres a ser sujetas de derechos, a sentirnos sujetas de derechos. Siempre nos inculcan el miedo, el no puedes, el no vayas, el no, ahí no hables. Entonces, bueno, esas realidades nos enseñan a ser mujer, como diría Simone de Beauvoir, a ser sumisas, a aceptar, ¿no? A no enojarse porque nos vemos feas, a no repelar. Entonces, bueno, ese estereotipo yo he tratado de revertirlo en mi vida personal y sobre todo en mi vida política y en mi vida como académica. Y lleva ya muchos años también como en estos temas, no es de una nueva tendencia, no es de los últimos años, sino lleva bastante tiempo ya luchando por los derechos de todas las mujeres. Sí, yo creo que tú todavía no nacías, eras una nena. Bueno, imagínate, a los 18 años empecé a promover discusiones sobre esto, a cuestionar a la familia, a mi familia, a las familias. Empecé a decir que yo no quería relaciones sexuales de una manera, que me interesaban otro tipo de cosas, que me interesó la intelectualidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, hace muchos años que soy activista y que trato de ser lo más coherente posible. Y sigue siendo porque, digo, tiene también ya muchas actividades acá como regidora. Sí, sigo siendo. Yo como regidora siempre estoy preocupada porque esta sociedad cada vez sea más feminista, porque el feminismo no es una idea abstracta, es una realidad en la que tenemos que intervenir, una realidad que tenemos que cambiar para que nos consideremos seres iguales con derechos, hombres, mujeres, todas, todos, todes. Oiga, ¿y a usted sí le duelen los feminicidios o como algunos políticos que parece que no le duelen y que más bien como que ocultan esta realidad, ¿no? Que prefieren limpiar la ciudad, ¿no? Bueno, pues es un tema gravísimo. Yo como comisionada me tocaba especialmente este tema, que Janet a veces pareciera que no. Mira, lo voy a decir por primera vez en público, Sí. pero es un tema muy árido porque te confronta mucho, pero porque también confronta a los demás. Me parece que esa idea del gobernador de ayer, que quitaron el letrero de México feminicida porque se ve feo y porque el centro se tiene que limpiar.
Por eso es un tema árido, porque en general los confronta de tal manera que prefieren invisibilizar las violencias contra las mujeres. Las cifras, las estadísticas tan graves y que van aumentando. Digo, también pues en el país, en Jalisco, y hay que seguir trabajando, ¿no? Por erradicar todo eso. También se define como académica. ¿Todavía da clases? ¿O cómo está su agenda? Platíquenos. Bueno, para mí es muy importante decirte que creo que la política y la academia deberían nutrirse más. Y yo he tratado también de que cuando yo he estado en los cargos de representación, traigo la teoría a la práctica. Porque a veces hacemos investigación como muy alejada de la realidad y también hacemos política como si no hubiera teoría que nos ha sustentado lo que estamos o queremos hacer. Entonces sí, doy clases en el doctorado en Ciencias Sociales y doy clases en la licenciatura en Historia, aunque vienen también de otras carreras. Una materia que me gusta mucho. Bueno, di antropología feminista durante 12 años en la carrera de antropología. Antropología feminista. ¿Así se llama la materia? Así se llamaba. Qué interesante, no la conocía. Y ahora doy historia de las mujeres en la licenciatura en Historia. Entonces hacemos un recuento de cómo las mujeres hemos sido invisibilizadas en los procesos históricos y cómo las presencias también no han sido solamente de mujeres destacadas o mujeres íconos, sino desde la más pequeña intervención que tienen las mujeres en la sociedad hasta la más grande, las mujeres hemos estado en toda la historia. Bien, bueno, pues muy completa y aparte de piel, de corazón y de convicción morenista, así también se describe en sus redes sociales. Pero entremos en materia, Guadalajara. ¿Cuál es el balance? Ya se va a cumplir un año de esta administración municipal. ¿Cuál es el balance que hace? ¿Cómo calificado el gobierno que encabeza Pablo Lemus? Bueno, primero debo decirte que hay un desprecio hacia la representación electa por las y los ciudadanos. Y hay una práctica común de excluir a los regidores de las decisiones importantes. En el cabildo se supone que es el cabildo el órgano máximo de gobierno, pero hay una idea patrimonialista del gobierno. Entonces pareciera que el gobierno es el presidente municipal y no las y los regidores. Y eso es muy lamentable, porque pues no es que el presidente sea nuevo, ya tiene una historia porque gobernó también Zapopan 6 años. Uh-huh. Entonces sabe perfectamente que los regidores y las regidoras somos el gobierno municipal. Pero bueno, primero esa idea patrimonialista del gobierno municipal. La segunda, pero decía que había un desprecio de los ciudadanos. No, del presidente. Del presidente. No, del presidente hacia los regidores. Hacia los regidores. Uh-huh. Y no solamente a los de Morena, también hacia sus propios regidores de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano. Hay actividades en donde él va solo, ¿no? Y eso pues es muy lamentable. ¿Es como un afán protagonista? Es una idea patrimonialista de la presidencia municipal. Él es el regidor número 1, preside el cabildo, pero no es el gobierno municipal. Pero bueno, esa es ya primero, para empezar, una idea que desafortunadamente la practica todos los días. La otra es que pues, se ha caracterizado por temas de corrupción. Hablábamos hace ratito de que gracias a Enrique Alfaro, que llegó de presidente municipal, pues decidió mandar una iniciativa al Congreso para que el Congreso, con su mayoría de diputados, excluyeran de todos los comités de compras y de adquisiciones y de obra pública a los regidores. Y es un gracias entre comillas, hay que decirlo, ¿verdad? Bueno, porque precisamente lo que él quería es que no hubiera regidores en esas comisiones, en esos comités de compras. ¿Por qué? Pues porque ahí se decide a dónde se va el dinero. Entonces, bueno, solo como muestra un botón. Las patrullas y todo el equipamiento policiaco, ahora el carrusel, las computadoras. Entonces tenemos toda una lista de acciones en las que se ha desviado dinero desde poquito hasta mucho. Sí. O sea, cada patrulla aparentemente costó 4,200,000 pesos, cuando en realidad costaban 1,000,000 de pesos menos en
en las páginas de internet, las computadoras, cada una por lo menos 6,000 pesos menos en promedio, porque compraron unas computadoras que ni siquiera tienen red inalámbrica integrada, imagínense. Ni siquiera tienen la tarjetita de red inalámbrica. Entonces, bueno, pues esa es como la más cara del mundo, 32,000 pesos en promedio, cuando en realidad cuestan en el sistema de compras de internet, así como nomás cotizando, en promedio entre 18,000 y 20,000 pesos. Entonces, bueno, ¿qué le caracteriza eso también, no? El desvío de esa recursos. Corrupción, ese desvío de recursos. Y hay que mencionar, no es que estén en contra de que se compren más patrullas, porque pues yo creo que también la seguridad lo demanda, ¿no? Sino que se hagan de la mejor manera y que se hagan de una manera transparente. Así es. O sea, lo que nosotros dijimos es, por supuesto que se necesitan los patines del diablo, las bicicletas, las patrullas, los tenis, las motocicletas. Por supuesto que sí. Pero, Janet, la primera es que no tenemos ni siquiera un policía para que se subiera a cada uno de esos aparatos, porque cada patrulla debe tener por lo menos 2 policías. Si había dejado la administración anterior en promedio 350 patrullas y comprábamos 400 y tenemos solamente 2,000 policías en esta ciudad, más los patines del diablo, más los eléctricos, más las motos, más, pues ni siquiera tenemos suficiente personal para subirse a cada uno de los aparatos que se compraron. ¿Hay déficit de policías? Hay déficit. Tenemos aproximadamente 8,000 policías menos del promedio que debería tenerse. Y bueno, ahí vemos los niveles de inseguridad también que se viven, ¿no? En Guadalajara, principalmente en el centro, que aunque pues mencionan que se ha estado bajando porque se ha recuperado esta parte del centro histórico, pues la realidad es que ha habido incrementos en robos, también en zonas como Chapultepec, Providencia y demás. Y la Americana. Fíjate que una de las cosas que destaca Guadalajara es que el centro histórico es uno de los más inseguros de todo el país. Uh-huh. O sea, si vas hablando por teléfono, te roban el teléfono, te lo jalan, te quitan la bolsa, te roban la computadora. Entonces, bueno, pues que destaquemos Guadalajara por ese índice, pues es terrible. Sí, es muy lamentable. Pasaba mucho que conocíamos a la Ciudad de México por esta situación, ¿no? Y entonces, bueno, ahora también Guadalajara está siendo pues este referente muy lamentable, negativo también pues para el turismo y para la atracción de inversionistas. Así es. Muy desafortunado porque ocupamos un lugar muy destacado en la inseguridad. Exactamente. Y bueno, ya vivió también en Ciudad de México, entonces tiene esa referencia entre Guadalajara y Ciudad de México. Me decía que también por ahí extrañaba la Ciudad de México. Bueno, la extraño todavía un poco porque tiene un conjunto de ofertas que son como mucho más atractivas. Por ejemplo, tú puedes ir a los conciertos de Bellas Artes por 20 pesos. O sea, es increíble, pero puedes ir a los conciertos por 20 pesos, puedes ir a comer. Y muchos también, hay muchas exposiciones, muchos museos que son de manera gratuita, ¿no? Prácticamente todos son de manera gratuita, a excepción de los que son privados. Pero bueno, hay exposiciones todo el tiempo. Cuando no es en un museo, es en otro y en otro y en otro. Entonces, bueno, sí tienes una oferta cultural mucho más amplia y eso también a veces se extraña, ¿no? Yo no tenía muchísimo tiempo. Sobre todo de comisionada no tuve tiempo de ir ni siquiera a comprar una blusa porque no me daba la vida. Todos los días salía a las 9, 10 de la noche, viajé muchísimo, entonces no tuve mucho tiempo de disfrutarla, pero sí se extraña la ciudad. Bien. Y vivo muy a gusto en Guadalajara, por supuesto, también, ¿no? O sea… Sí, ¿qué es lo que más le gusta de Guadalajara? Creo que caminar. Vivo por la zona de Minerva uh-huh. y muchas cosas las hago caminando cuando voy a reuniones, por ejemplo a Chapultepec, pues prefiero irme caminando que ir en carro porque luego llegas a Chapultepec y no te puedes estacionar en ningún lado, ¿no? Y el centro histórico me gusta mucho, o sea, ayer, por ejemplo, tuve que hacer un trámite en el Palacio Federal y quería irme caminando, pero como no conocía la línea 3, me fui en la línea 3 y fue terrible. Y dije, me hubiera venido caminando, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué fue mala su experiencia? Pues porque eran las 2 de la tarde, estaba llenísimo, duró más de 17 minutos en pasar,
todo iba así atiborrado, en fin, fue una mala experiencia. Claro, acabé cansada porque subí y bajé las escaleras físicamente y no con el eléctrico, pero bueno, ya el último ya no me dio y dije, no, pues ni modo, ya me van a cerrar, tengo que ir en la escalera eléctrica. Pero bueno, ya conocí la línea 3, no la conocía. Y bueno, creo que debe ser una opción mucho más ágil para todas y todos los ciudadanos. Bien, bueno, pues como presidenta de la Comisión de Cultura también ahí en Guadalajara, ¿qué proyectos tiene? Bueno, yo creo, y desde el principio que presenté mi programa de trabajo, es que la cultura debía ser una propuesta que le llegara a la gente de manera cotidiana, que la cultura no es el espacio de la ilustración y de las grandes artes, sino que la cultura también tenía que ser accesible a todas y todos los ciudadanos de Guadalajara. Y bueno, de ser posible a la zona metropolitana, ¿verdad? Porque al ser Guadalajara la capital, pues también ofrece una oferta cultural mucho más amplia que quizá otro de los municipios. Pero bueno, creo que es un gran reto pensar la cultura no como el espacio de los y las privilegiadas, sino como un espacio común que se puede ofrecer para todos. Y en ese sentido, creo que también pensar la cultura no solamente como la cara que vas a los espacios, digo yo también cuando he podido y cuando he tenido dinero lo hago, cuando los espacios culturales son excesivamente caros. Entonces yo creo que se tiene que ofrecer cultura en todos los niveles de la ciudad, para todas las personas, y que debe ser un apartado al que se le debe invertir, porque los conciertos de música, las obras de teatro, los centros culturales se deben fortalecer, y creo que tenemos allí un déficit porque se piensa la cultura solo como en los grandes teatros y en los grandes espacios que no son accesibles para toda la gente. Bueno, vemos ahí que poco a poco se ha ido recuperando la vida en el centro histórico de Guadalajara, ¿no? ¿Cómo ve las cosas? ¿Van bien? También pues está la concha acústica que ya pues reabrieron. ¿Cómo está la situación en ese sentido? Bueno, yo espero que Guadalajara haga más allá de la conchachela, y que no solamente sea para ir a tomar cerveza y cerveza artesanal, sino que sea para conciertos más populares, pero sobre todo que la cultura esté en los barrios. O sea, yo creo que ahí es donde todavía nos falta. En las colonias. En las colonias, porque la gente no tiene dinero para pagar 5 camiones de ida y 5 de vuelta a veces, cuando son solo un camión, para que su familia venga a disfrutar del centro histórico. Yo creo que tendría que llevarse la cultura a esos lugares, a los barrios, a las colonias de esta ciudad. Por ejemplo, esta idea de un carrusel, que es absurda, en un espacio entre los dos templos. Ahí sobre Paseo Alcalde. Sobre Paseo Alcalde, que por cierto ayer hablé con los presidentes de la Fundación del Centro Histórico Fray Antonio Alcalde, y me decían que ellos también están en contra de que se instale ese carrusel en medio de los dos templos, y ellos proponen que por qué no hay pequeñas ágoras, bancas, en donde de repente se arme una obra de teatro, haya música, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi idea, de que sea cada vez la cultura más pública y más de acceso para todos los que van pasando, los que van intencionalmente a llegar ahí. Y bueno, pues este carrusel aparentemente traído de Francia. Estamos pero en una para época entender porfirista. un poquito, exactamente, para entender un poquito este proyecto. La idea es que pongan un carrusel ahí sobre Paseo Alcalde en medio de estos templos, ¿cómo para qué? Como para ser una atracción de Guadalajara. Pero imagínese en un espacio en donde el tren ligero va por abajo. Exactamente. Los templos tuvieron mucho daño estructural. Así es. Y además nos decía el que produce los carruseles en esta ciudad, que es un especialista. Llegué a verlo y luego me dijo así. Dice que pueden ser 23 toneladas de peso aproximado de un carrusel de 2 pisos, y que el movimiento en sí mismo implicaría entre 16 y 20 toneladas el movimiento de manera permanente porque está circulando. Entonces, ese peso en un lugar ahí. Pero olvídese de eso.
A quien se lo concesionaron, a quien ganó la licitación, es una financiera. Ujú. Y resulta que la financiera no tiene domicilio, no tiene historial para hacer carruseles, porque se exigían 10 y le bajaron a 5, pero es una financiera. Y luego dicen que va a costar casi 26 millones de pesos y en Guadalajara se puede producir cuando mucho en 10 millones de pesos ya instalado. Sí. Porque además, para transportar un carrusel, que solo hay 3 países que fabrican carruseles: Argentina, Estados Unidos e Italia. No hacen No carruseles Francia. en Francia. Ujú. Y en Turquía, que ahora están haciendo en Turquía. Pero cada contenedor para transportar ese carrusel costaría 12,000 euros de Ujú. cualquier parte del mundo, de estos 3 países que lo podrían producir. Entonces imagínense lo que significa eso. Y solo es un contrato multianual para el 2023 y el 2024. ¿Y después qué va a pasar? Entonces, bueno, es un absurdo que se les ocurre, que por eso precisamente no se deciden las cosas en el Pleno, sino que el presidente de manera autoritaria recibe la idea de no sé quién, o a él se le ha de haber ocurrido un carrusel en medio de los 2 templos. ¿Y se hicieron los estudios técnicos? Pues se supone que el comité de adquisiciones lo hizo, Ujú. pero no tenemos información. Y ojalá que usted pueda consultar todo el requerimiento de la licitación para que vea qué complejo es. Pero además, pues no hay un estudio de mecánica allí para colocar un carrusel de ese tonelaje. Es lo que llama la atención, ¿no? Que bueno, a lo mejor los tapatíos dicen, pues preferimos que esos 20 millones, 26 millones de pesos, pues inviertan en otras cosas que realmente pues sean para beneficio de los propios ciudadanos. Y también pues está la parte de la cuestión técnica y también los detalles estos como que huele a corrupción. Huele a desvío corrupción. de recursos. Huele a desvío de recursos porque, como demostramos la semana pasada, en cada computadora se están, entre comillas, desviando entre 6 y 8 mil pesos. En este caso, el carrusel, aproximadamente 15 millones de pesos. Entonces, es de poquito en poquito y de mucho en mucho. Y bueno, una escultura que también va a salir bastante cara, ¿no? Que también la quieren poner en el mismo lugar. Entonces, imagínese el peso de ese tipo de infraestructura que se requiere para esos pesos de toneladas de la escultura y del carrusel. ¿Y qué va a pasar, regidora, en este caso, precisamente del carrusel? ¿Habrá algún estudio? ¿Usted ya presentó ahí una inconformidad? Sí. ¿O qué es lo que sigue? Bueno, le estoy enviando a la Contralora un estudio o la solicitud que estudie este caso, ¿no? Porque no hay ningún argumento real para que el carrusel cueste 26 millones de pesos. Y si ya lo quieren hacer, pues que lo hagan con gente o con manos tapatías, con manos mexicanas, ¿no? Y con un estudio técnico, porque ponerlo allí es muy complicado. Exactamente. Bien, regidora, pues ya nos queda poco tiempo en esta charla interesante con muchos temas que hemos abordado, pero finalmente algo más en lo que vaya a trabajar en estos días, en estos próximos meses. Le quedan dos años todavía ahí como regidora, seguramente tiene muchos temas en los que va a trabajar. Bueno, he propuesto ya una app para la búsqueda de personas para Guadalajara. Uh-huh. Fuimos al Instituto de Estadística del Estado de Jalisco. Ellos están haciendo ya un mapeo neuronal para la identificación de personas y queremos que ellos diseñen esa app para que en Guadalajara las aproximadamente 6,000 personas que están desaparecidas puedan ser localizadas. Hombres y mujeres, aproximadamente 20% de mujeres, el otro 80% es hombres y queremos encontrarlos en Guadalajara. Ya lo había propuesto desde el año pasado. Lo propuse en el presupuesto de egresos, no me lo aceptaron, pero ahora como una iniciativa, porque quiero que se vaya a comisión y que en todo caso los regidores y las regidoras voten a favor o en contra. Y bueno, eso entre otras cosas, pero estamos haciendo un trabajo muy importante con uno de mis asesores para el tema de la vivienda. Guadalajara es una de las ciudades que se ha caracterizado por tener la vivienda más cara, pero en promedio las tapatías y los tapatíos ganan 8,000 pesos al mes.
Sí. Por lo tanto no pueden pagar esas rentas o no O pueden la compra, comprar. ya ni siquiera pensar en comprarlo, Exacto, ¿no? ni Ujú. siquiera. Entonces, bueno, han hecho algunas propuestas de costos de departamentos que el propio ayuntamiento está facilitando algunos terrenos, pero que tienen unas cantidades excesivas para pagar. Nadie en su sano juicio puede pagar un departamento por 4 millones de pesos, que son los más baratos, porque hay hasta de 70. Entonces, bueno, estamos haciendo una propuesta muy integral para garantizar la vivienda para quienes quieren vivir en Guadalajara y para realmente repoblar la ciudad, porque la ciudad se ha despoblado por la falta de oferta de vivienda. Entonces vamos a presentar estamos en esas, todavía estamos viéndole los intríngulis, porque es una iniciativa complicada, pero sí tiene que haber vivienda social para la gente que viva en Guadalajara. Y muy importante, se quiere redensificar la ciudad, pues bueno, hay que ponerle esas condiciones. La gente prefiere irse a vivir a Tlajomulco, aunque trabaje en Guadalajara, y pasar como toda esa travesía, ¿verdad? Sí, todo ese viacrucis que a veces se convierte, o vivir en Tlaquepaque o vivir en Tonalá, que sale mucho más económico, ¿no? Aunque trabaje en Guadalajara y tener que atravesar pues toda la ciudad o la mitad de la ciudad para poder llegar, incluso con traslados de hasta 2 horas, 2 o 3 horas. Y fíjate, algo que nos decían de la Cámara de Comercio hace como 10 años, que yo fui regidora en 2012, 2015, decían que el centro de la ciudad es uno de los espacios con mayor crecimiento económico y con mayor consumo, porque vamos caminando a tomar el camión y compramos las papitas, el churrito, el anillo, la medallita, la blusa, los zapatos, chuchería. todo. Entonces el centro de la ciudad sí tiene que potencializarse, pero tiene que hacerse con una oferta para que la gente viva en Guadalajara. Porque imagínate, ahorita yo te decía, venir a Guadalajara a un espectáculo, incluso en la plaza pública, que sea gratuito, pues te implica o 10 o 15 boletos de camión, que ya ahí ya te llevaste un montón de dinero para la gente que en promedio gana 8,000 pesos. Sí, claro, te quieres llevar a tu familia, pues sí te va a salir ahí bastante caro, ¿no? En todos los traslados en transporte público. Y bueno, ya ni qué decir, si sales ya muy noche, pues ya también tener que pagar un taxi de regreso, una plataforma de redes de transporte, pues también te sale ahí bastante caro. Entonces mejor dar otras opciones que sean como mucho más accesibles. Así es. Y viene el grito, ¿va a ir al grito? No me han invitado, pero voy a ir a una escuela el día 15 en la mañana, que ya me invitaron y que, bueno, requieren mi presencia ahí. Entonces voy a estar muy contenta. Pero eso va a ser en la mañana. En la mañana, a estas y estos estudiantes. Y bueno, pues ahí les diré algo importante de por qué la independencia de México fue tan importante y fue una gran revolución para este país y bueno, el significado que tuvo en la ciudad. Bueno, pues ahí van a estar los festejos que ya regresan pues al 100%. Ya. Ya regresan, ahí también pues ya se ha anunciado por parte del gobierno del estado, ¿no? Este grito que a ver cómo va, también por la cuestión de seguridad, esperemos que todo marche bien y también porque, bueno, pues ya va a ser ahí multitudinario, que esperemos pues que se garanticen, que haya filtros, que haya todo, porque bueno, pues al final de cuentas es en Guadalajara. Pues sí, lástima que el gobernador no quiere gritar Viva México, porque no le tendríamos que pagar 140,000 pesos por gritar Viva México, pero bueno. Bueno, regidora, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Encantada de estar aquí con ustedes, de venirla a visitar y bueno, recuperando mi falta por enferma que no había podido estar. No se preocupe. ¿Contenta de estar en las filas de Morena? Sí, bueno, yo he sido amlista hace muchos años. Y bueno, he tratado de apoyar en todo lo que se pueda. Creo que debíamos tener, ahora que ya el partido tiene de alguna manera institucionalidad en Jalisco, yo estaré aportando mi granito de arena. ¿Por ahí va a levantar la mano? La levanté. Ya la levantó. Ya la había levantado. Yo, de repente me empezó a llamar a alguna gente cuando yo gané como consejera en el Distrito 8, que obtuve el primer lugar. Me sorprendió
bueno, por supuesto les hablé a mis amigos, a mis amigas, a mis militantes, etcétera. Y bueno, pues tuve el primer lugar en el Distrito 8 y me empezaron a decir, Cande, ándale, lánzate de presidenta de Morena. Y dije, no es mala idea. Yo creo que, bueno, yo me siento capaz de haber competido por una cosa así, porque creo que podría aportar mucho al partido, así que yo espero que con la nueva presidenta podamos construir un partido fuerte, un partido que sea oposición a los abusos del poder del gobernador, de los presidentes municipales, un partido que garantice los derechos de todas y todos los militantes y un partido además que sea una opción política en este estado y en la ciudad. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Muchas gracias, Janet. Ella es la regidora Candelaria Ochoa, está en Guadalajara y bueno, pues ya escuchamos por parte de Morena. Ahí también la pueden buscar en sus redes sociales. Sí, Cande Ochoa A es el Twitter y el Facebook Candelaria Ochoa Ábalos. Muy activa, por cierto, y también pues sus oficinas ahí en la presidencia. Que siempre están abiertas, que todas las personas municipal son recibidas. De repente a veces llegan y me pelean, pero yo soy estoica porque tienen muchos reclamos a la ciudad y tiene razón la gente. Nada más que a veces no se sabe cuál es la dinámica de funcionamiento y creen que el poder está en ti como persona, pero no, es mucho más complicado. Sí, a veces la gente quiere que le resuelva sus necesidades, ¿no? Como cuáles son algunas de las necesidades que más le buscan o que le piden. Mira, las últimas que han llegado son multas, ¿no? Multas de estacionómetros, que ya hemos criticado mucho este sistema de estacionómetros. Voy a presentar una iniciativa porque a la gente le están poniendo la multa más cara. Y entonces dice, pero es que usted tiene el derecho de presentar nuestra iniciativa y decir que nos quiten la multa. Y yo digo, sí y no. Uh-huh. O sea, porque yo me opongo a que pongan los candados en las calles. Me parece que no es correcto, que tenemos que hacer un proceso educativo, ¿no? De mucho mayor alcance, y decirle a la gente no se puede estacionar en las salidas de tránsito, en las líneas amarillas, en las salidas de bomberos, en la de discapacitados. Entonces tenemos que hacer un trabajo ahí de educación muy importante. Otro de los temas gravísimos en la ciudad es la basura, ¿no? Sí. O sea, los residuos orgánicos que sigue hoy la empresa no cumpliendo con los parámetros que se han exigido y que el ayuntamiento no le exige. Y otro de los temas gravísimos que padecemos, pues, es la inseguridad, ¿no? Sí, por supuesto. Temas muy importantes. El carril también bus-bici en Hidalgo, que ha dejado ahí también algo de molestia, inconformidad, pero bueno, también polémica, y también tiene que haber educación en ese sentido, cultura vial. Cultura vial. Muchos temas en Guadalajara, podemos seguir platicando aquí otro episodio más, pero la vamos a invitar para que vuelva a venir aquí a Búnker Informativo. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, pues con esto nos despedimos. Yo soy Janet Vázquez. Esto es Búnker Informativo.